decía, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, esperando se encuentren todos muy bien. Para ello vamos a retomar qué es lo que estábamos trabajando durante nuestra última clase. Así que les voy a compartir mi pantalla para que podamos mirar un poquito y recordar lo que estábamos conversando. Y lo que estábamos conversando durante nuestra última clase, un segundo, lo que estábamos conversando durante nuestra última clase era los tipos de variables y cómo resumirlas. Entonces, hagamos un pequeño repaso respecto de los tipos de variables. Si nosotros comenzamos hablando lo que era una variable, ¿cierto? Y partimos antes de eso, aquí es importante, haciendo la diferencia entre población y muestra. Entonces, conversamos que la variable era un dato que nosotros queremos estudiar respecto de la población que corresponde al total de todos los individuos en estudio. Pero como por lo general no íbamos a poder tener a todos los individuos en estudio, de esos individuos en estudio nosotros tomábamos un pequeño grupo del que sí conocíamos los datos para esa variable que queremos estudiar. Y ese pequeño grupo de estudio se llamaba la muestra, que representa un grupo del total de la población y tenía que cumplir con el pequeño detalle de que fuese representativo. ¿Sí? Eso para nosotros también era muy importante, que fuese representativo. Entonces, esta variable se dividían a su vez en dos grandes grupos. Estaban las variables que eran de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. Las variables de tipo cualitativo eran las que representaban básicamente atributos, ¿sí? Cosas que podíamos describir con palabras. Y entonces, en las cualitativas existían también a su vez dos subgrupos. Estaban las cualitativas nominales y las cualitativas ordinales. Nominales y ordinales. Las primeras, que eran las cualitativas nominales, eran aquellas que la característica que estaban representando solo viene dada mediante un nombre, así como por ejemplo el color de ojos, en la que no hay ningún orden jerárquico de uno sobre otro, mientras que por el contrario, en el caso de las que son ordinales, sí existe un orden jerárquico y uno de las formas más simples de mostrarlo era con las medallas olímpicas. Tenemos el oro, la plata y el bronce, que representan un orden jerárquico donde hay una que es más o menos que la otra. Y en cuanto a las variables que eran de tipo cuantitativo, ¿sí? Teníamos también dos tipos. Estaban las variables que eran discretas y las variables que eran continuas. Las variables que eran de tipo discreto eran aquellas variables que se representaban mediante números sin decimales, o sea, números enteros. ¿Sí? Por si acaso, vamos a dejar ahí, mediante números enteros. Entonces, ¿cuántos hijos tiene? Tiene dos hijos o tiene tres hijos. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? O fuma cuatro cigarrillos o cinco cigarrillos, pero no fuma cinco y medio. ¿Sí? O no fuma cuatro y medio. Entonces, como no tiene decimales, son las que nosotros denominamos como discretas. Mientras que las que sí presentan decimales, o sea, puede ser cualquier número, son las variables que son de tipo continuas. Por ejemplo, el peso de una persona. El peso de una persona puede ser determinado mediante el uso de decimales, sin pesar 72,3 kilos y no simplemente 72,73. Eso entonces hace la diferencia entre las unas y las otras. Y vimos nosotros cómo es que podíamos graficar cada una de ellas. Así que ahí además nombramos los gráficos de sectores que representaban el área, el porcentaje que estaba significando cada una de las variables. Vimos también que existían gráficos de barras, en los que podíamos ver cuánto representaba también cada una de las variables, y asociados a ellos también trabajamos algo que llamamos tabla de frecuencias. Y en la tabla de frecuencias hicimos la distinción de cuatro elementos que podían resumir nuestras variables. ¿Sí? Y estos cuatro elementos eran, ¿sí?
Y estos 4 elementos eran la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. La primera, que era la frecuencia absoluta, hacía referencia a cuántos representantes de cada una de las categorías había. La frecuencia relativa era la frecuencia que representaba el porcentaje que era cada uno de los datos. Estaba la frecuencia absoluta acumulada que iba sumando, si se acuerdan, hasta ese dato y todos los anteriores, ¿sí? Hasta ese dato y todos los anteriores. Y la frecuencia relativa acumulada, que es la misma idea, pero con porcentaje, donde las dos acumuladas, la primera, que es la absoluta en la última columna, suma el total de datos, y la relativa acumulada en el espacio de la última fila, suma el 100%. Así que eso fue todo lo que estuvimos trabajando. Y a eso hoy debemos añadir algunas cosas. Entonces, comencemos con el histograma. Para ello les voy a compartir la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy, para que podamos conversar acerca de ella. Entonces, ahí sí, espero puedan verla. Si la ven, un dedito hacia arriba, por favor. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Gracias, Matías. Con eso me basta. Estamos entonces, ¿ok? Y ahora sí. Entonces íbamos en las representaciones gráficas y las últimas que habíamos alcanzado a ver eran los diagramas de barra. Y añadido a esos diagramas, vamos a trabajar con lo que se llama histograma. ¿Sí? Ahí está. El histograma, como dice, es una forma de representar, ¿sí?, la frecuencia. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, el histograma va asociado a la tabla de frecuencias que estaba distribuida en clases, que también la conversamos durante la clase anterior, en la que íbamos a dar, en vez de simplemente los datos en intervalos. ¿Para qué? Para que así nosotros pudiésemos resumir la información de mejor manera. Entonces, si por ejemplo miramos este histograma que está aquí, lo que nos está diciendo es que tenemos las personas que pesan entre 46 y 60 kilogramos, en este caso, son 4. Si observamos la base, lo que nos está mostrando es que en la base está el rango en el que nos estamos moviendo: 46 a 60 kilos, 60 a 74 kilos, 74 a 88 kilos. Y en la altura de esta estamos representando cuántas personas, ¿sí?, tienen ese peso. O sea, se encuentran entre 46 y 60 kilos. Aquí está entonces cada una de ellas. Y así estamos representando la frecuencia mediante el uso de un histograma. Hasta ahí, ¿alguna consulta respecto de cómo usamos el histograma? Bien, mientras esperamos a ver si tenemos más consultas, lo que vamos a hacer aquí es ver otra serie de histogramas. Aquí, por ejemplo, existe una serie de histogramas que representan 6 técnicas de cirugía, en este caso para una operación de vesícula, dice ahí. Y lo que nos hace es que nos muestra el tiempo postoperatorio de cada uno de los pacientes. Si vamos ahí y lo ampliamos un poco, entonces hay 10 en la base porque son 10 pacientes, entonces nos muestra el postoperatorio en este caso de cada uno de ellos. Estamos de 0 a 1, tenemos un solo paciente, de 1 a 2 tenemos un solo paciente y así. Entonces, por ejemplo, de 0 a un paciente tenemos un postoperatorio de 0.10 o 0.1 y así. La mayoría son similares en el caso de la primera. En el caso de la segunda va disminuyendo, si observamos, ¿sí?, para cierta cantidad de pacientes. Para el primero el postoperatorio es mayor y para los otros va disminuyendo y la altura es mucho menor. Acá la altura es mayor y así podemos comparar cada uno de ellos. Entonces, lo que está haciendo es nuevamente resumir la información, en este caso de los 10 pacientes. Así que ya tenemos déjeme agrandarlo, ahí sí, ya tenemos nuestro histograma. Entonces ahora
pasemos a otra manera de resumir la información. Y esta manera de resumir la información es mediante el uso de medidas. Y bien, ¿qué son las medidas? Básicamente son números, una medida es un número, de ahí viene su nombre, pero este número representa ciertas características de nuestra muestra. Se va a ser una manera de resumirla. Y la gracia es que con esta nosotros podemos realizar operaciones y mediante esas operaciones vamos a hacer el tratamiento de la información de nuestras variables. En general, funciona para variables que son de tipo cuantitativo, o sea, con números, porque vamos a estar trabajando justamente con números. Entonces, veamos, para nosotros van a existir cierta clasificación en las medidas, y la primera de ellas son las medidas de posición, ¿sí? Y luego de ellas están las medidas de dispersión. Distingamos cada una de ellas. Las medidas de posición son las que van a indicarnos en qué parte, ¿sí?, se encuentran los datos dentro de nuestra muestra. Mientras que las medidas de dispersión nos van a decir qué tan lejos están nuestros datos unos de otros. Si, por ejemplo, si lo que estamos midiendo es la edad y tenemos un bebé de 1 año y tenemos un adulto mayor de 80 años, entonces está muy disperso los datos de la edad. Así que ahí nos van a ir indicando cada uno sus características y sus cualidades respecto de nuestra muestra. Y por último, para nosotros van a estar las medidas de forma. Y en la medida de forma nos referimos a cómo son gráficamente los datos, ¿sí? Y ello nos va a mostrar si existe simetría, si existe un apuntamiento. Y esto, antes de proceder a explicarlo, miremos solo acá. Acá, por ejemplo, claro, hay una cierta simetría en los datos si miramos el primer histograma, porque son bastante similares respecto de la mitad. Si yo trazo la línea de la mitad, que en este caso sería el 5, y lo miro a la izquierda y a la derecha, es bastante simétrico, mientras que eso no ocurre en ese histograma que estoy indicando ahora, o en ese histograma que estoy indicando ahora. Y acá, por ejemplo, si hay un grado de apuntamiento, si usted observa, tiene una curvatura que tiende a levantarse en la parte superior. De hecho, si lo piensa, es muy similar a lo que se habla ahora, que es la curva del Codbit, ¿sí? Tiene más o menos una distribución que tiene justamente una puntita en la parte de arriba. Eso va a ir medido por las medidas de forma. Pero comencemos entonces con todas las medidas que tenemos. Y la primera medida es la más conocida por todos, es la medida aritmética. Y la medida aritmética simplemente corresponde a la suma del total de los valores de datos dividido en la cantidad de datos, o sea, lo que usted conoce simplemente como el promedio. Lo que nosotros habitualmente llamamos promedio corresponde a la medida aritmética, que para nosotros de ahora en adelante va a ser llamada media. Ese, habitualmente para nuestra muestra, lo vamos a designar con el símbolo que está ahí, que es una X con una barrita, ¿sí? Le llamamos X barra o media, y corresponde, dijimos, a la suma de cada uno de los datos dividido en el total, tal como cuando usted calcula un promedio, sobre todo a final de semestre, ahí. Eso es para nosotros entonces la primera de las medidas de posición. La otra de las medidas de posición, en general estas, vale el comentario, son medidas bastante conocidas porque la mayoría de ellas se han trabajado en algún punto de su educación. La otra de las medidas es la mediana, ¿sí? La mediana es el valor que está justo en medio de todos los datos. Si usted toma todos los datos y los ordena en una fila del valor menor al valor mayor, el dato que va a estar justo en medio corresponde a la mediana, ¿sí? Es el valor que divide en la misma cantidad de datos hacia la izquierda de él o hacia la derecha de él, ¿sí? Por lo general, si nuestra cantidad de datos son impares, entonces vamos a tener uno solo al medio y ese va a dividir hacia la derecha y hacia la izquierda la misma cantidad de datos. Mientras que si nuestra cantidad de datos es par, entonces en medio tendremos dos datos. Esa es la única diferencia entre la versión de pares o la de impares. Y a ese valor es el valor que nosotros habitualmente vamos a llamar valor central. La moda, como su nombre lo dice y tal como puede funcionar en la ropa, la moda es el valor que se repite con mayor frecuencia, el valor que se ve más habitualmente. Entonces, la moda igual se puede calcular para variables cualitativas, como dice ahí.
¿Por qué? Porque estamos hablando de palabras, por ejemplo, tengo 10 personas y estoy clasificando su color de ojos, entonces puede, por ejemplo, que el color más repetido de ojos sea marrón, café. En ese caso, la moda es justamente café. Pero una complicación es que si no tenemos, en el caso de las variables que son continuas, ¿sí? Si no tenemos un agrupamiento en clase, tal como habíamos dicho antes, en estos intervalos, ¿sí? En estos subgrupos, entonces no se puede calcular. ¿Por qué? Porque las variables continuas son las que tienen decimales. Entonces, dada la infinidad de decimales, es muy poco probable que exista algún valor que se repita. Pero en el caso de las variables que son continuas, lo que sí tenemos es algo que llamamos clase modal. Y la clase modal va a ser donde se agrupe la mayor cantidad de datos, o sea, el que tiene mayor frecuencia. Puede ocurrir justamente que exista una sola clase modal, ¿sí? O que haya una única moda en el caso de las palabras, o que existan más de una moda. ¿Por qué si tenemos 10 personas, por ejemplo, y tenemos 3 personas con ojos marrones, 3 personas con ojos verdes y luego tenemos toda una gama de colores, entonces existen dos modas, marrón y verde? Eso se llama multimodal. Y si existe una sola que sea la moda, en ese caso la llamaremos unimodal. Luego tenemos las medidas de posición, ¿sí? Las medidas de posición son las medidas que van dividiendo nuestro total de datos en grupos de igual cantidad de datos, ¿sí? Estas medidas de posición son los que nosotros conocemos como cuantiles y básicamente nos ayuda a dividir en grupos de igual cantidad de datos. Van a existir varios. Existen los cuartiles, los deciles, los percentiles y así, que van dividiendo en distintos grupos. Quiero esto de detenerme un poquito, lo vamos a explicar mejor. Vamos a hacer un pequeño dibujito para tratar de entenderlo mejor. Entonces, los cuartiles, los cuantiles para nosotros, si nosotros tenemos una cierta cantidad de datos, por ejemplo, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 8, 8. Ahí está, tenemos esa cantidad de datos. En este caso, lo que tenemos son una muestra de 11 datos, ¿sí? Donde usted claramente podría indicar que la moda es 8. Y, por ejemplo, que la mediana, ¿cuál es? La mediana es el valor de 3, porque están ordenados de menor a mayor y es justo el que está en medio. Pero fuera de eso, nosotros, por ejemplo, podemos encontrar los valores que divide esto en 4 grupos de igual cantidad de datos. ¿Sí? Entonces, sabemos que, por ejemplo, ese 3 que está ahí divide al grupo en igual cantidad de datos en dos grupos. Así que esa era justamente la definición de la mediana. Pero también en medio de esto, si nosotros observamos ese y ese valor, dividen en igual cantidad de datos. ¿Sí? Aquí hay 2, aquí hay 2, y hay 2, y ahí hay 2. Y esos serían los valores que nosotros llamaríamos como cuartiles. ¿Por qué? Porque dividen en 4 grupos. O sea, aquí tenemos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y ahí estamos dividiendo. Y lo que hemos hecho es dividir en 4 grupos con igual cantidad de datos. O sea, básicamente hemos dividido en porcentajes de 25%. 25%, 25% y 25% en cada uno de los casos. Y listo, hemos dividido en cuartiles. Eso es bastante simple, pero podemos hacer lo mismo con grupos más grandes. Por ejemplo, si tomamos los mismos datos, podemos hacer una división que se llama en quintiles y tratar de dividir esto en 5 grupos. Y en este caso no va a ser tan simple, pero básicamente serán los valores que vayan dividiendo esto en 5 grupos, donde cada uno de los grupos corresponderá al 20%. Ahora, estos valores en este caso van a ser números decimales porque, ¿sí?, la cantidad de datos no nos permite hacer justo los cortes. Pero la idea es básicamente la misma. Tenemos, ahora sí la notación era quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4. Y ahí están divididos en 5 grupos, cada uno con igual cantidad de datos. Más aún, podemos, por ejemplo,
Vamos a quitar un dato para que funcione nuestro ejemplo. Podemos dividir en 10 grupos, ¿sí? Si cortamos aquí, tenemos 10 grupos, cada uno en este caso con un dato, y eso correspondería a los deciles. Y estamos dividiendo en grupos que representan el 10%. Aquí está el decil 1, el decil 2, y así el decil 9. Y por último, si usted lo hace con 100 valores, entonces lo que está haciendo es dividir en percentiles, donde cada uno de los espacios representa un 1%. Ahora, estos valores tienen una gracia. Por ejemplo, si vamos simplemente al primer cuartil, que es el que está ahí. Si usemos correctamente la notación, ¿ya? Si nosotros tenemos esos valores que están ahí, que dividen en cuartos a la población, o sea, en grupos de 25%, si observamos el primer cuartil que está ahí, separa el 25% inferior del 75% superior. ¿Sí? Acá está el 25% de los datos y acá está lo que resta, que es el 75%. Y ahora si lo observamos lo mismo, pero con otro. Lo resto para que pueda ser más claro. Si observamos lo mismo, pero lo observamos con el segundo cuartil separa en el 50% inferior y el 50% superior. Y por último, el tercer cuartil que está ahí es el que separa al 75% inferior del 25% superior. Y lo que hemos hecho es que tenemos estos valores, que ya dijimos que dividían a la población en este caso en grupos de 25%, o sea, en cuartos, que además los podemos llamar de otras maneras, así como el cuartil 3, por ejemplo, que divide el 75% inferior del 75% superior. Entonces, dicho eso, volvamos a lo que estábamos, que era donde estábamos hablando de los cuantiles. Vamos entonces a nuestra presentación, que era lo que estábamos aquí. Y ahí está descrito lo que hemos conversado nosotros. Existen los cuantiles, sí, que van dejando la frecuencia relativa como porcentajes. Ahí están, por eso están descritos con la letra P. Y ahí están los cuartiles que dejan al 25, 50 y 75%, si estamos hablando de porcentajes. Y los deciles que dividen en 0,1, 0,2 y 0,9. Y finalmente los percentiles que están indicados acá de 1, o sea, de 1% a 99%. Así que tenemos todos los tipos de medidas de posición y usted puede indicar en cuál de esos cuantiles se encuentran sus datos. Por ejemplo, y aquí viene algo totalmente práctico. En este caso, podemos tratar de deducir dónde se encuentra la media y dónde se encuentra la mediana para esos 6 histogramas que están ahí. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del primero, la media está más o menos al medio, ¿sí? No hay problema. La cantidad de datos sí tiende a estar hacia acá. Pero si lo miramos en el siguiente, la media, ¿dónde estará? Revisemos si es que van con nuestras ideas. En el caso del primero está en la mitad, sin ningún problema. En el caso del que está debajo de ese, también. No es tan difícil de ver. En el caso del siguiente, dado la simetría de datos, también la media y la mediana se encuentran bastante juntas. Pero si observamos en el que está ahí, en ese, aquí ya vamos a notar que la media y la mediana, primero, están tendientes más hacia la izquierda. Y además, podemos ver que la media y la mediana no coinciden tanto. Lo mismo que ocurre en el siguiente y lo mismo que ocurre en el último. Y eso justamente tiene que ver con la forma en que están distribuidos nuestros datos. Así que, por cómo están distribuidos nuestros datos, es que, en este caso, la media y la mediana no coinciden o no están tan cerca y justamente no están al medio. No es necesario que estén al medio, pero si observan cuando están al medio, es el caso en que la distribución es más simétrica. Y en el caso en que la distribución es menos simétrica es cuando los valores no están en medio. Por último, las medidas de dispersión. Avancemos hacia ellas. Las medidas de dispersión, la primera y la más simple de ellas corresponde al que nosotros conocemos como rango o recorrido. Y el rango o recorrido, ¿sí?, corresponde a la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. ¿Sí? Después, simplemente el rango o recorrido, que es toda la amplitud de los datos que nosotros estamos tomando.
Si, por ejemplo, si la persona con menor edad, en el caso que estemos viendo las edades, tiene 1 año y la persona con mayor edad tiene 80 años, entonces el rango es todo lo que hay en medio, en este caso 79 años de diferencia entre 80 años, que es el máximo, y 1 año, que es el mínimo, 79 de diferencia. A eso corresponde entonces el rango. Si ahora avanzamos, vamos a ver una de las más conocidas, que es la varianza. Y la varianza muestral corresponde, o la vamos a designar habitualmente por la letra S al cuadrado, y corresponde a la diferencia que tienen los datos respecto de la media. Más o menos esa es la idea. Si observamos aquí, la fórmula nos va a decir que cada uno de los datos lo restamos respecto de la media, o sea, primero necesitamos la media, y lo elevamos al cuadrado. Más o menos esta idea dice lo siguiente: si a cada uno de los datos le restamos la media, estamos diciendo qué tan lejos o qué tan cerca está respecto de la media. Ahora, si lo elevamos al cuadrado, lo que estamos diciendo es que estamos quitando el hecho de si está lejos hacia la izquierda o lejos hacia la derecha. Esa es básicamente la idea. Y lo que estamos haciendo es que cada una de esas diferencias las hemos sumado y básicamente las hemos promediado. Esa es la idea que hay detrás. Ahora, hay que ser mucho más cuidadoso con lo que estamos diciendo, pero básicamente la idea es esa. Estamos promediando esas diferencias y les hemos quitado el signo. Así que, qué tan lejos o qué tan cerca los datos están respecto de la media es lo que representa la varianza. Y ahí está dada esa fórmula. Y esa misma varianza nosotros habitualmente la vamos a trabajar como desviación estándar o desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Por eso aquí la letra S no está indicada al cuadrado, sino que está por sí sola y es exactamente la misma fórmula, pero bajo una raíz cuadrada. Por último, dentro de las medidas de dispersión que nos interesan, está un coeficiente que se llama coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación lo que hace es que nos da la misma idea, la medida de qué tan lejos o qué tan cerca están los datos, qué tan dispersos están, pero nos permite hacer comparaciones. ¿Por qué? Porque en este caso el coeficiente de variación viene dado en porcentaje, carece de escala. Es un coeficiente y nos permite comparar muestras distintas. Así que ahí vamos a saber qué tan dispersos o qué tan lejanos están los datos, pero haciendo uso de muestras distintas. Y eso es muy importante porque nuestras muestras pueden encontrarse en distintas unidades, por ejemplo, y eso no permite que sean comparables mediante el uso de la varianza o mediante el uso de la desviación estándar, pero sí mediante el coeficiente de variación. Por último, lo último que debemos conversar hoy es acerca de los boxplot o de los gráficos de cajas, ¿sí? Los gráficos de cajas o boxplot es una manera de mostrar los datos y lo vamos a conversar ahí. Esos datos que están ahí, ¿sí? Lo que hacen es que están graficados mediante este boxplot que nosotros conocemos. Esta línea central que ustedes podrán ver corresponde a la mediana, o sea, el cuartil 2, es decir, el valor que divide el 50 y 50% de los datos. Luego de ello nosotros tenemos los dos límites de esta cajita que corresponden al primer cuartil y tercer cuartil, o sea, los valores que dividen a los otros 25%. Por tanto, a la izquierda de este valor tengo el 25% de los datos, acá el otro 25%, entre esos dos el otro 25% y por último hacia allá el último 25% de los datos. O sea, está dividiendo todos los datos en sus cuartiles y nos indica la mediana. Y por último están esos valores que están designados así con una estrellita, que son lo que habitualmente nosotros llevamos como datos atípicos. Y están los que van a ser designados con esta estrellita o este asterisco, que son los datos típicos moderados, y están los datos atípicos extremos. ¿Sí? Están cada uno de ellos representados con un símbolo distinto. El de los atípicos moderados es esta estrellita, y el de los atípicos extremos será un pequeño círculo. Y eso es todo lo que nos muestra este gráfico de cajas. Aquí también el borde de cada una de esas líneas representa a su vez el valor mínimo y el valor máximo. O sea que esta línea, de aquí hasta la otra punta, representa el rango de datos justamente. Si se fija, el gráfico de cajas es una muy buena manera de mostrar cómo están distribuidos los datos. O sea, todo lo que hemos mostrado en medidas también se puede mostrar haciendo uso de este gráfico. Y con ello, mis queridos estudiantes, es que finalizamos la primera porción de esto, de la estadística
descriptiva. Entonces, nosotros tenemos en nuestra plataforma un pequeño apunte, que es el resumen de todo lo que hemos visto, y así también está esta presentación, si es que usted desea volver a revisarla, pero está el resumen para que lo vaya trabajando. Ahora entonces voy a dejar otros pequeños apuntes para que usted los pueda revisar y leer también en nuestra plataforma y a través de ellos comenzar ya a familiarizarse con todos estos contenidos que hemos ido trabajando. ¿Por qué? Porque luego ya será el momento de que lo desarrollemos, primero mediante algunos ejercicios que haremos a mano y luego haciendo uso de algún software estadístico. Pero por ahora, mis queridos estudiantes, eso es todo lo que debíamos trabajar. Así que como siempre, agradezco su disposición a esta clase. Nos vemos en nuestra próxima sesión, en este caso y así, del próximo día viernes.